el video de hoy hablaremos sobre los ácidos y haremos especial énfasis en su nomenclatura, pero también hablaremos un poco sobre sus propiedades, características y demás para saber por qué son importantes. La guía que se encuentra adjunta verán también un texto introductorio bastante interesante acerca de los mismos. La palabra ácido viene del latín acidus, que significa agrio, debido a una de las características que tienen los primeros compuestos ácidos que se conocieron en la historia, como el ácido cítrico presente en el limón y la naranja, que tienen ese sabor agrio que nosotros ya conocemos. Hoy en día, debido a que conocemos muchos ácidos, la mayoría de ellos no se podrían ni siquiera pensar en consumir debido a lo corrosivos que pueden llegar a ser y lo dañinos para la piel. Ya la definición no hace referencia tanto a lo agrio como al sabor del que vienen, sino más bien a un compuesto químico que tiene la capacidad de liberar iones de hidrógeno. Entonces, nuestros compuestos químicos deben tener siempre hidrógeno. Existen ácidos tanto orgánicos como inorgánicos. En este video nos centraremos especialmente en los ácidos inorgánicos. Los ácidos tienen las siguientes propiedades. Tienen un sabor agrio. Por ahora les diré que tienen un pH muy bajito. Ya después, en futuros videos y en futuras clases presenciales, de pronto podremos saber a qué me refiero cuando digo un pH bajo. Una propiedad muy importante de los ácidos que es importante tener muy en cuenta, tanto cuando se trabaja con ellos en el laboratorio como con los ácidos que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, el ácido muriático es que son muy corrosivos, así que cuando trabajamos con ellos es muy importante tomar las medidas de precaución necesarias para no llegar a salir lastimados con el mismo. También, asociado al hecho de que son corrosivos, podemos decir que generan quemaduras en la piel. Así que, como dije, si algún día llegamos a tener la oportunidad de trabajar con algún ácido en el laboratorio, siempre es necesario tomar medidas de precaución muy estrictas respecto a evitar cualquier contacto entre nuestra piel y el ácido con el que vayamos a trabajar, y también tener muy presente qué acciones debemos tomar en caso de que por algún error, algún accidente, haya ese contacto entre la piel y el ácido. Hay otra propiedad que es que en soluciones acuosas conducen la electricidad. Una propiedad química muy importante relacionada tanto con el video anterior como en el video que vendrá posteriormente es que ellos reaccionan con los hidróxidos para formar sales. Y además son muy reactivos cuando están cerca de metales o con los óxidos de metales. En química inorgánica vamos a hablar de que en general existen dos tipos de ácidos diferentes, los ácidos oxácidos y los ácidos hidrácidos. La principal diferencia entre estos dos es que los ácidos oxácidos tienen la presencia de oxígeno mientras los hidrácidos no. Los ácidos oxácidos tienen la forma general. Primero el hidrógeno con un subíndice al que llamaremos A, luego un no metal que representaremos con la letra N con un subíndice B y finalmente, pues como es un ácido oxácido, debe tener el oxígeno con un subíndice C. Estos subíndices pues van a variar dependiendo del tipo de oxácido que sea. Los hidrácidos, por el contrario, tienen la forma de el hidrógeno con un subíndice, diré A, con un no metal con un subíndice que diré B. Primero comenzaremos con los ácidos oxácidos. En este video me voy a centrar más en la nomenclatura, sin embargo sí me parece muy importante explicar, aunque sea de una manera un poco breve, cómo se forman los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos se forman un óxido ácido que, como vimos en el video de los óxidos, son aquellos que están formados por oxígeno y un no metal que reacciona con agua para producir un oxácido. Veamos entonces algunos ejemplos. Primero voy a escoger un óxido ácido, por ejemplo el dióxido de carbono, y este va a reaccionar ¿con quién? Pues con agua. Como el dióxido de carbono es un óxido ácido, entonces este me formará un oxácido, que dijimos que tiene la forma, primero el hidrógeno con un subíndice que no conocemos, después el no metal, en este caso es carbono, y luego el oxígeno. ¿Cómo hacemos entonces para conocer los subíndices que van a tener acá? Pues fácil, primero ponemos los números de oxidación de nuestras moléculas.
El oxígeno dijimos que siempre actúa como -2, entonces en este caso el carbono debe tener un +4. Acá -2, +1, y acá pues vamos a conservar los números de oxidación. Entonces viene a ser el oxígeno -2, el hidrógeno +1 y el carbono +4. Y vamos a colocar los subíndices de tal manera que la suma de estos dé 0. Puedo poner aquí un 2 y aquí un 3. 3 por -2 da -6. Más 4 queda -2. Más 2 por 1, 2. Siendo esto igual a 0. Vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos el trióxido de azufre y lo vamos a hacer reaccionar con agua. ¿Esto qué me va a producir? La fórmula debe ser H, el no metal en este caso es el azufre, y luego el oxígeno. Ponemos los números de oxidación, -2, entonces aquí debe tener +6. -2 más 1, y aquí debe tener +6, -2 más 1. Luego lo que corresponde es ubicar los subíndices de tal manera que la suma de estos nos dé igual a 0. Normalmente cuando este número es par, uno aquí pone un 2, quedando 2 por 1, 2, más 6 da 8. Entonces aquí debe haber un 4 para que quede la carga equilibrada, quedándome H2SO4. Un último ejemplo. Tenemos el trióxido de nitrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con agua para producir que tiene la misma forma estructural. Primero el hidrógeno, luego el no metal, que en este caso es el nitrógeno, y después el oxígeno. Colocamos los números de oxidación. Entonces en este caso el nitrógeno debe tener +3. Como este número es impar, entonces aquí normalmente se pone simplemente 1. Y como es 1, pues no se escribe. Y ahora balanceamos cargas. 1 más 3 da 4. Para equilibrar, entonces aquí tiene que haber un... Simplemente es fijarnos, si el número de oxidación es par, normalmente el hidrógeno tiene un 2. Si el número de oxidación es impar, normalmente el hidrógeno tiene un 1. Y con ese dato pues ya podemos equilibrar las cargas de nuestra molécula. Ahora vamos a proceder con la nomenclatura. Al igual que ocurría con los hidróxidos y los óxidos, existen 3 sistemas de nomenclatura para nombrar los ácidos oxácidos: la stock, la tradicional y la sistemática. Vamos a empezar con la sistemática y a dar algunos ejemplos. Para nombrar un oxidácido por la nomenclatura sistemática tiene la siguiente estructura. Primero se nombra el prefijo de la cantidad de oxígeno, seguido de las letras oxo. Luego va el nombre del no metal, terminando con el sufijo ato, y entre paréntesis se escribe el número de oxidación del no metal. De nuevo, es más fácil entender con ejemplos. Entonces tenemos este ácido, que fue el primero que hicimos su formulación. Escribimos el prefijo de la cantidad de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? Pues 3. Entonces va tri. Luego va la palabra oxo, seguido del no metal, que es como es carbono, entonces escribimos car, terminado con el sufijo ato, entonces queda carbonato. Luego va entre paréntesis el número de oxidación del carbono, que como dijimos en el ejemplo anterior es de +4. Y luego corresponde a decir de qué, de hidrógeno. Sigamos con el siguiente ejemplo que hicimos anteriormente. Para nombrarlos comenzamos por el prefijo de la cantidad de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. Entonces es tetra. Seguido de las letras oxo. Sigue las letras relacionadas con el no metal, que en este caso es azufre. Entonces es sul, terminado en ato. Tetraoxosulfato. Entre paréntesis el número de oxidación del azufre en ese caso, que es +6, terminado en de hidrógeno. En realidad es solamente seguir la estructura que está aquí escrita, es muy sencillo. Hagamos el último ejemplo que hicimos anteriormente.
Comenzamos a seguir nuestra estructura. Primero el prefijo de la cantidad de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos son? Pues 2. ¿Cuál es el prefijo de 2? Di. Oxo. Luego va el nombre del no metal, que como es nitrógeno escribimos nitra. Terminado en ato. Dioxo no nitrato. Entre paréntesis el número de oxidación del nitrógeno, que es 3. Y luego de hidrógeno. Como ven, nuevamente es sencillo, simplemente de seguir la estructura. Ahora seguiremos con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock también tiene una estructura. Vamos a escribir como primero se dice la palabra ácido. Luego va el prefijo que dice la cantidad de oxígenos, seguido de la palabra oxo. Luego va otro prefijo, pero este no dice la cantidad de oxígeno, sino la cantidad de el no metal. Luego va la raíz del no metal y se termina en ico. Y entre paréntesis se indica el número de oxidación del no metal. Como ven, la estructura se ve un poco larga, pero se comprende mucho mejor haciendo pues los ejemplos. Arrancamos con nuestro primer ejemplo. Primero escribimos la palabra ácido. Luego va el prefijo de la cantidad de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? Pues 3. Entonces es tri. Luego va la palabra oxo. Luego va el prefijo de la cantidad de no metales. Como el no metal es el carbono y solamente hay uno, no se escribe ningún prefijo. Luego va la raíz del no metal terminado en ico. Como es carbono, pues es carbónico. Y entre paréntesis el número de oxidación del no metal, que anteriormente lo calculamos como 4. Hagamos nuestro siguiente ejemplo. De nuevo, primero la palabra ácido. El prefijo de la cantidad de oxígenos, que son ¿cuántos? 4. Entonces el prefijo es tetra. Luego va la palabra oxo. El prefijo de la cantidad de no metales. Como solamente hay uno, se podría indicar mono, pero generalmente no se hace. Entonces se omite. Después va la raíz del no metal, que es azufre. Entonces es sulfu, terminado en ico, quedando sulfúrico. Entre paréntesis se indica el número de oxidación del no metal, que anteriormente calculamos como 6. Vamos a hacer nuestro último ejemplo, que era, comenzamos, la palabra ácido, seguido del prefijo que me indica la cantidad de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Entonces es di. Luego va oxo. El prefijo de la cantidad de no metales, como en este caso es 1, normalmente se omite. Luego va la raíz del no metal, que es nitro terminado en ico, entonces nítrico. Y entre paréntesis el número de oxidación del no metal, que anteriormente lo calculamos como más 3. Como ven, la nomenclatura stock es muy sencilla, simplemente seguir la estructura descrita. A continuación vamos a nombrar los ácidos oxácidos empleando la nomenclatura tradicional. Y para eso vamos a recordar los prefijos y sufijos que hemos usado siempre cuando hablamos de nomenclatura tradicional, que eran hipo y per, y las terminaciones oso e ico, de la misma manera que lo hacíamos anteriormente cuando nombrábamos óxidos e hidróxidos. Vamos a hacer los ejemplos. En la nomenclatura tradicional siempre arrancamos con la palabra ácido. Luego va la raíz del no metal, seguido de la terminación correspondiente de acuerdo a lo que aprendimos anteriormente. Miramos en nuestra tabla periódica los posibles números de oxidación del carbono, que son 2 y 4. Por lo tanto, se utilizan las terminaciones ico y oso. Para saber cuál de las dos, miramos si es el número más pequeño o más grande. En nuestro compuesto, el carbono tiene el número más grande de los dos posibles. Por lo tanto, se utiliza la terminación ico, quedando simplemente ácido carbónico. Hagamos el siguiente. Igual que lo hicimos anteriormente, simplemente iniciamos con la palabra ácido. En este caso, el azufre tiene un número de oxidación de más 6. Entonces, miramos en nuestra tabla periódica
¿Cuáles son los posibles números de oxidación del azufre? El azufre tiene 3 posibles números de oxidación, más 2, más 4 y más 6. En este caso, el azufre tiene el número más alto posible de los 3 que puede tener. Terminando de nuevo simplemente en ico. Ahora escribimos la raíz del no metal, que es sulfúrico, terminado en ico, quedando ácido sulfúrico. Ahora con nuestro último ejemplo. Como es la nomenclatura tradicional, ponemos la palabra ácido, seguido de la raíz del no metal, en este caso nitrógeno, por eso puse nit. Ahora miramos, el número de oxidación que tiene el nitrógeno en este caso es más 3. El nitrógeno tiene 4 posibles números de oxidación, 2, 3, 4 y 5. El 3 es el segundo en orden. Por lo tanto, se utiliza la terminación oso. Si fuera el número 2, se utilizaría el prefijo hipo y la terminación oso. Pero como es el que le sigue, simplemente es la terminación oso. Quedando nitroso. Como se puede observar, en realidad es exactamente lo mismo que cuando aprendimos óxidos y cuando aprendimos hidróxidos. Se utilizan los mismos prefijos y sufijos empleando las mismas reglas. La única diferencia es que en este caso se nombra primero la palabra ácido. Ahora haremos un muy breve recorrido sobre los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos son la unión del hidrógeno con un no metal, generalmente perteneciente a los grupos 16 y 17 de la tabla periódica, que recordemos son los mismos 6A y 7A. Vamos a comenzar a nombrarlos por la nomenclatura tradicional. De nuevo, esta nomenclatura es la más sencilla de todas. En el caso de los ácidos hidrácidos es realmente muy sencillo. En ella se utiliza la palabra ácido, la raíz terminado en hídrico. Vamos a hacer estos 3 ejemplos. Tenemos el primero. Escribimos la palabra ácido con la raíz del no metal, que es cloro terminada en hídrico. Entonces queda clor hídrico. La siguiente, como es un ácido hidrácido porque está formado nada más por el flúor, el hidrógeno, se coloca ácido en la raíz del no metal, que es flúor terminado en hídrico, ácido fluorhídrico. La siguiente, entonces se escribe ácido, la raíz del no metal, que es sulfur terminado en hídrico, entonces es sulfídrico. Como se pueden dar cuenta, nombrar ácidos hidrácidos es mucho más sencillo que nombrar ácidos oxáceos. Ahora vamos a seguir con las nomenclaturas sistemáticas y stock. En el caso de los ácidos hidráceos, la nomenclatura sistemática y el stock manejan reglas muy similares. Por esa razón, la explicación la voy a agrupar. En la nomenclatura sistemática y stock se escribe primero la raíz del no metal con la terminación uro, seguido de las palabras de hidrógeno. Siguiendo con nuestros 3 ejemplos anteriores, tenemos el primer caso. Entonces la raíz del no metal, que es cloro, terminado en uro, quedando cloruro. Luego van las palabras de hidrógeno. Pasemos al siguiente. Va la raíz del no metal, que es flúor, terminado en uro, entonces queda fluoruro, seguido de las palabras de hidrógeno. El siguiente, la raíz del no metal, que es sulf, terminado en uro, quedando sulfuro. En este caso muchas veces se indica el prefijo de la cantidad de hidrógenos, entonces lo ponemos dihidrógeno. Como ven, nombrar los ácidos hidráceos por cualquiera de las 3 nomenclaturas es muy sencillo. Espero que el video les haya gustado y hayan aprendido mucho.